Los signos vitales son parámetros clínicos que nos reflejan el estado fisiológico del organismo humano, que nos darán datos para observar las pautas y los cambios homeostáticos del paciente. Los objetivos principales son: 1. Quien vea el video pueda aprender las técnicas necesarias para la toma de signos vitales. 2. Ayudar al diagnóstico. 3. Verificar el estado clínico del paciente. 4. Saber los valores normales de los signos vitales. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de los signos vitales, empezando por dar una breve definición para poder pasar a dar una explicación demostrativa. Sin tanto preámbulo, empecemos. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales se consideran un conjunto, los cuales sirven para controlar las funciones del organismo. Los signos vitales reflejan funciones del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Los signos vitales sirven para evaluar nuestro sistema físico. Pulso arterial. Se denomina pulso toda sensación de choque o levantamiento que podemos percibir con los dedos de la mano a la hora de hacer presión moderada a ciertas arterias superficiales. Se utilizan 3 dedos de la mano, que son dedo inicial, medio y anular, aunque generalmente solamente se utiliza dedo inicial y de medio. Para la toma del pulso se toma en cuenta características como ritmo, amplitud, igualdad, tensión arterial, celeridad. Para la frecuencia se toma en cuenta el tiempo. Para tomar la frecuencia se cuentan las pulsaciones que hay de 1 minuto. Primero, la toma de presión arterial braquial. Se toma en cuenta desde el pliegue del codo hasta la tensión bíceps. Aquí adentro. Para la toma de presión se necesita alinear el dedo, los 3 dedos, tomando de forma de una garra. Aquí. Y podemos apoyarnos con el dedo gordo acá. Para la toma humeral. Para esta toma se necesita tomar en cuenta los largos del bíceps. Igual podemos apoyarnos con el dedo gordo. La pulsación carótida. Se traza una línea aquí a través de la faringe. Se agarra los dedos y se palpea. El pulso de la cara facial. Se toma en cuenta del maxilar inferior. Recomendaciones: mantener al paciente en un estado de reposo físico y mental al menos 10 o 15 minutos antes del procedimiento. 2. Tener todo instrumento de medición desinfectado y limpio. 3. Antes de tomar signos vitales, el paciente no debe haber fumado, comido o bebido líquidos fríos o calientes antes del procedimiento. 4. El paciente debe estar lo más cómodo posible. 5. A la hora de tomar la frecuencia respiratoria, el paciente no debe quedarse cuenta sobre el procedimiento. Y 6. Sobre todo, el médico tiene que tener conocimientos básicos de anatomía y fisiología humana. El pulso temporal se palpa delante del trago. En esta manera procedemos con el experimento con nuestro paciente.
Lo podemos presionar normalmente suave y lo podemos sentir. Si lo presionamos algo duro, probablemente que no vamos a sentir. Lo podemos encontrar en el lado derecho, en el lado izquierdo, en ambos lados. El pulso nasal lo podemos palpar en el ángulo interno de los ojos, en ambos lados, en el lado derecho, en el lado izquierdo. Procedemos con la práctica. Con nuestro dedo índice lo podemos palpar. Lo presionemos suavemente. Lo podemos encontrar en el lado derecho, en el lado izquierdo. El pulso femoral lo podemos palpar debajo de la arcada crural. El pulso popliteo lo podemos palpar en la cara posterior de la rodilla. Normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados. Y la posición correcta, nuestro paciente debe estar acostada. El pulso popliteo. Normalmente lo hacemos en una camilla, pero por la situación que estamos, vamos a hacer una cama. La rodilla del paciente debe estar como a 30 grados, de esta manera. Así podemos palparlo en donde pasan las arterias y así sentir el pulso que el corazón bombea la sangre. Y de ambos rodillas lo podemos. El pulso tibial posterior. El pulso tibial posterior se mide colocando los dedos por detrás, justo del lado medial del tobillo. Normalmente este pulso es difícil de medir si el pie es un poco amplio. 3. El pulso pedio del pie. Para poder palpar el pulso pedio del pie se debe tocar el tendón lateral justo en el tercer dedo gordo, tocando ligeramente con la yema de los dedos. Naturalmente este pulso se utiliza comúnmente en urgencias, ya que es más factible poder palparlo. Para medir el pulso radial debemos medir la arteria y seguirla rectamente. Pulsarla con las dos yemas de los dedos, más no fuertemente, para evitar oclusión. Debemos tener en cuenta el ritmo que el paciente presenta. Si el paciente presenta un ritmo regular, esto se debe de hacer por 30 segundos. Si el ritmo del paciente es irregular, se debe tomar completamente por 1 minuto. En estos momentos conoceremos la medición correcta de la temperatura. Pero para ello, antes debemos de conocer nuestros instrumentos. Aquí tenemos un termómetro digital que prácticamente determina la temperatura más rápida. Y también podemos determinar la temperatura oral, axilar y en algunas ocasiones rectal. Aquí también tenemos el termómetro de cinta, que normalmente podemos determinar la temperatura colocándola en la parte frontal de nuestro paciente. Y como verán, también tenemos el termómetro de mercurio, que estas son dos. Podrán notar que tenemos una que es muy delgada y más alargada. Y también tenemos otra que es un poquito más pequeñita. Ambas tienen funciones distintas. Con esta podemos determinar también la temperatura oral y axilar. Esta solo podemos determinar la temperatura rectal. Ahora, muy bien, antes de colocar o usar
nuestros debidos instrumentos, debemos de hacer asepsia, ya que podemos prevenir diferentes infecciones. Y luego, antes de colocarla en la zona de donde queremos determinar la temperatura, debemos agitar el termómetro para que la cinta de mercurio esté en el nivel más bajo. Ahora daremos una breve explicación de la toma de temperatura oral. Esta temperatura se debe de hacer de manera sublingual. ¿Qué quiere decir eso? Que va por debajo de la lengua. Entonces le pedimos a nuestro paciente que abra la boca y colocamos el termómetro por debajo de la lengua y le pedimos que cierre la boca. Y esperamos de 1 a 3 minutos. Este siguiente método es el método axilar o inguinal. Este método consiste en colocar el termómetro por debajo de la axila. Entonces, antes de colocar el termómetro, agitamos para que la línea de mercurio llegue hasta el nivel más bajo. Y entonces levantamos el brazo de nuestro paciente y colocamos el termómetro y esperamos por 5 minutos. Ahora determinaremos la temperatura subcutánea, en donde utilizaremos nuestro termómetro de cinta, en donde colocaremos el termómetro en la parte frontal de nuestro paciente y esperar por 5 minutos. Este método no es tan eficaz, ya que los valores reales no las determinan. La respiración es la función que tiene por objeto proporcionar el oxígeno necesario a las células y eliminar el CO2 del metabolismo celular. La frecuencia respiratoria va a depender de la edad de nuestro paciente. En recién nacidos es de 44 respiraciones por minuto, en niños es de 26 respiraciones por minuto y en un adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. El número de respiraciones por minuto se va a tomar sin que el paciente se dé cuenta, ya que este es de control voluntario y este puede alterar nuestros resultados al decirle al paciente. Para esto vamos a necesitar un reloj y lo vamos a hacer tomando el pulso. Para que la paciente no tenga un control voluntario y altere sus resultados, le diremos que vamos a tomarle el pulso. Y mientras le estamos tomando el pulso nos fijaremos en su caja torácica y para ver cuántas respiraciones tiene por minuto. Hablemos sobre presión arterial. Vamos a hablar un poco sobre teoría. Dice que la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujarse con las paredes de las arterias. Esto quiere decir que la fuerza va de adentro hacia afuera. Hablemos ahora sobre tensión arterial. La tensión arterial es la reacción elástica de la arteria a la presión de la sangre. Esto quiere decir que la fuerza va de afuera hacia adentro. Presión diferencial se le llama así a la diferencia que existe entre la presión sistólica y la diastólica. La presión máxima o sistólica es debida a la sístole ventricular y esto ocurre cuando el corazón se contrae. La presión mínima o diastólica es debida a la diástole ventricular y es cuando el corazón se relaja. La presión sanguínea normal en un adulto varía. La sístole en un rango de 90 y 140 milímetros de mercurio, la diastólica entre 60 y 90 milímetros de mercurio y una media para la sístole de 120 milímetros de mercurio y para la diástole 80 milímetros de mercurio. El diferencial tiene un valor normal de 30 y 60 milímetros de mercurio con una media de 40 milímetros de mercurio. Hipertensión es la elevación persistente de la presión sanguínea con un valor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio y la hipotensión
es cuando esta baja de 90 y 60 milímetros de mercurio. El estetoscopio y el esfigmomanómetro. El paciente debe de evitar fumar, tomar café, hacer ejercicio durante 30 minutos antes de la medición. La exploración, donde se tomará la presión, debe de ser cómoda, confortable, a manera de que el paciente o la paciente se sienta bien. El paciente debe sentarse tranquilo durante 5 minutos en una silla con los pies en el piso. El paciente o la paciente debe de estar en decúbito dorsal o en este caso sentado con el brazo algo flexionado o en la forma de que estuviera pidiendo limosna, a la altura próxima del corazón, ya que si se encuentra a nivel inferior, falsea elevando la cifra de tensión mínima o diastólica. El brazo seleccionado no debe de estar cubierto por ropa. El primer paso es palpar el pulso radial del paciente y luego colocarle el esfigmomanómetro a 2 traveses de la flexión del codo. A 2 traveses y que 2 dedos puedan caber para que no quede muy apretado. Luego comenzar a subir 20 milímetros de mercurio. Y ir sintiendo el pulso. Una vez dejemos de sentir el pulso, en este caso yo lo empecé a dejar de sentir a 100 milímetros de mercurio, subir otros 20 o 30 y luego aflojar la perilla o en este caso la válvula. En el momento que sintamos de nuevo el pulso, en este caso lo sentí en el 100, nos marcará la presión sistólica o máxima del paciente. Ahora tomaremos la presión por el método auscultatorio. En este caso utilizaremos el estetoscopio y veremos que las olivas estén mirando hacia el frente para que se adapten hacia el molde de nuestras orejas. Colocar el esfigmo a 2 traveses de la flexión del codo. Ahora con el estetoscopio ubicamos la arteria braquial. En este caso está aquí. Tenemos la perilla. Y siempre debemos de estar pendientes al escuchar el pulso. Empiezo a subir. En este caso le subo 20 o 30 más, donde deje escuchar el pulso y abro.
Muy bien. En este caso yo oí dos sonidos, porque en realidad son más los ruidos o sonidos que se escuchan en el método auscultatorio. El primer sonido lo oí en 110, lo que quiere decir que es la sístole o la presión máxima. Y el segundo ruido lo oí en 80, lo que quiere decir que es la presión diastólica o mínima. Hay que mencionar que la presión arterial no es constante, puede variar de un día para otro, de una hora a otra y hasta de un minuto a otro. Varios factores pueden verse influidos en este, como puede ser el clima o la raza. Los signos vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores que son como un estado funcional del paciente. El registro de los signos vitales debe convertirse en una actividad automática y los resultados deben ser el manejo de la evaluación clínica y confiable del paciente por parte de su médico. Y su interpretación es adecuada, oportuna, que ayudará al médico a decidir las conductas de manejo hacia el paciente. La determinación de los signos vitales es de particular importancia en los servicios de urgencia como en la historial clínica completa del paciente.